Buenas noches. Comenzamos con esta semana 2, bolígrafo. Semana 2 de este módulo 9. Semana 2. ¿Qué vamos a ver en esta maravillosa semana? ¿Cómo les fue en su primera semana de este módulo 9? Sus actividades integradoras. Yo sé que hay estudiantes que no les agradó mucho estar con números. Vaya, pues es comprensible. No es tanto números, sino estadísticas, ya que son tablas, simplemente tablas en las que son cosas planas, lineales. No están especificando qué, cómo, cuándo, porque quizá haya fechas, pero 93.474 no nos dice algo. La fecha 1970 con 2010, pues sí hay una diferencia, pero ¿cómo respecto a qué usos y costumbres había? No sabemos exactamente. Por lo que sí noté que hubo estudiantes que no sabían para qué sirve, para qué les servirá esto. Bien, en esta semana, estructura económica de semana 2, módulo 9, estaremos viendo, como les anticipé precisamente la semana anterior, estaremos viendo los modelos económicos, los principales, al menos en los que se ha desarrollado la economía neoliberal en México del siglo XX, al menos desde post-cadarnismo hasta nuestros últimos días. No sé, estos últimos días, no sé respecto a cómo nombrar ese modelo económico. Sigue siendo neoliberalismo, sí, pero neoliberalismo de izquierda o de derecha, yo ya no sé cómo nombrarlo. Bien, antes de proseguir, les hablaré de las actividades integradoras de esta semana que transcurrió. En general fueron bastante sencillas, bastante tranquilas, por lo mismo que eran estadísticas, buscar en el INEGI. No era gran conflicto. El 95-98% de estudiantes les puse 100, porque no hay mucho que moverle ahí, porque realmente no era análisis, sino que son datos ajenos a nosotros. Sin embargo, sí me di cuenta que hubo estudiantes que no investigaron. Pues, sí, como en cada semana, como en cada grupo, como en cada módulo, sí me di cuenta. No se aproximaron siquiera a los datos que arroja el INEGI. Nada. Entonces, supongamos 24 millones y que uno de estos estudiantes que no revisado puso 500,000. Eso no se acerca. O por ejemplo, fueron pocos estudiantes los que lo hicieron. Por ejemplo, en las gráficas eran 14 indicadores. 14. Hubo por ahí uno que otro estudiante que solo hizo una gráfica de hombres y mujeres y nada más. Y con eso realmente no los puede evaluar, porque no hay investigación como tal. Eso no es un trabajo académico. Entonces, para los estudiantes despistados, rato reordenan las ideas y las actividades. Todos pueden mejorar sus calificaciones y tomando en cuenta las retroalimentaciones y que no se tarden mucho, por favor, porque luego hay estudiantes, es fin de módulo, es el último día, el último domingo,
Por favor, profesor, necesito que me abra extensión de tiempo. Necesito subir todo. No, lo siento. ¿Por qué? ¿Me puede subir? ¿Puedo subir las actividades? Puedo preguntar por qué no las ha subido. Solicito extensión de tiempo. Sí, pero puedo preguntar por qué no las ha subido. ¿A quién le puedo preguntar para que me abran extensión de tiempo? Como te pedía, te preguntaba, ¿por qué no pudiste subir tus actividades? Solicito extensión de tiempo. O sea, si no me especifican por qué, así de se me olvidó o de no tuve ganas, es un ejemplo plausible, pero si no me dicen por qué. Bien, como les auguraba en esta semana, les voy a explicar precisamente los modelos económicos. A estas alturas yo ya no sé exactamente cuándo se originó el primer modelo neoliberal que estamos viendo en estos días. En este módulo, en esta semana 2, debió originarse con de la Madrid 82-88. Sin embargo, yo ya no sé exactamente cómo les comentaba. ¿Por qué? Porque esta requisición de potencias mundiales no se ha hecho a partir del siglo XX, sino que tiene siglos. Y aquí viene precisamente lo que les auguraba la semana anterior. Las campañas electorales. Algo que está muy en boga es precisamente este aspecto de los modelos económicos. Y algo en lo personal a mí que ya me tiene un tanto harto es escuchar de es que si este candidato gana va a volver a México como Venezuela, es que si él gana va a volver a México como Cuba, es que si él gana va a ser peligro para México. A ver, no, y no es que yo esté a favor del candidato, de hecho no estoy a favor de ningún candidato. Sin embargo, esto es mediar con las fobias, introducir psicológicamente miedo a las masas, no para que analicen, sino para que actúen desfavorablemente, para que no sean racionales y que actúen por medio del miedo. Eso es mover precisamente a México por medio del inconsciente colectivo, como lo llamara Carl Gustav Jung. Precisamente mover a México por medio del miedo. Y en unos instantes les voy a explicar por qué no se puede convertir a México en Venezuela o en Cuba. No se puede ni se podrá. No. Y si acaso se pudiera, va a tardar al menos 300-400 años. O sea, eso no lo veríamos ni ustedes ni yo. O sea, no. Por ejemplo, pudimos ver en este segundo debate hace unos días, de este domingo, las propuestas no existen de los candidatos como tal, no existen. Lo primero que es respecto a tal tema abordaremos. ¿Usted qué puede decir al respecto? Y lo primero que dicen es que usted va a ser un peligro para México, es que van a aumentar las inversiones, y luego pasan el argumento al siguiente. No, es que él está mal y él está mal. Y luego le pasan la voz al siguiente: es que él está mal y usted está mal. El siguiente: es que él está mal, usted y todos menos yo mero. Eso no es un argumento, y estas personas no son propicias para conducir un país que se ha generado en las últimas décadas, temo decirlo, que se ha producido y que se ha vuelto un Estado de Derecho fallido. La Constitución ha sido vulnerada y como tal ya no se está aplicando, sino que precisamente al existir estos
son principalmente 4 modelos económicos de desarrollo, si así pudiera decirse. Claro, son modelos, no serían modelos si fuera subdesarrollo. Todos necesariamente ahondan en este desarrollo, pero hasta cierto punto es metafórico, porque en políticas públicas no se lleva a cabo como eran las propuestas teóricas. Entonces, para esto estuve revisando algunos textos, por ejemplo, México y sus problemas socioeconómicos. Sí, y por eso me di cuenta que algunos estudiantes no revisaron los datos del INEGI, precisamente porque pues yo aquí tengo algunos de estos datos, etcétera, etcétera. Es otro que les sugiero, el cardenismo, de Enrique Ávila Carrillo. Es un sexenio previo a los que estaremos viendo en esta semana, pero es muy muy importante saber de cardenismo, porque precisamente es en ese sexenio, en ese periodo de Lázaro Cárdenas, donde se origina realmente el neoliberalismo postmoderno del siglo XX, no con Miguel de la Madrid, sino con Lázaro Cárdenas. Así es, un momento les explico. Otro texto, Los anarquistas mexicanos, en 1860-1900, de John Hart. Pueden preguntar, ¿por qué está hablando de estos temas, profesor, de anarquistas mexicanos? Precisamente porque si se está pensando que un posible candidato pudiera convertir a México en un estado como Venezuela, yo me puse a investigar. Este modelo ya lo había dado anteriormente, pero ahora que está en boga esto de los modelos económicos, este fin de semana que transcurrió tuve una discusión ciertamente con alguien que insistía, es que este señor va a convertir a México en Venezuela, y la va a convertir, es que es malo. ¿Por qué? Porque es malo, pero ¿por qué? En base a qué investigaciones, es que es malo. Eso no es un argumento, eso no dice nada. Entonces, por ejemplo, en este texto de Los anarquistas mexicanos, algo muy muy importante que en lo que hacen hincapié el autor John Hart, es que para poder volver un estado en neoliberal, es que se alejó completamente de los estándares de la equidad. Si las personas que desean esta equidad están en un cierto consenso, del cual está basado principalmente en marxismo, pudiera ser que sean realmente un peligro para la sociedad neoliberal y ¿cuál pudiera ser la palabra? Más posmoderna, imperialista. Como imperialismo no me refiero a Estados Unidos, sino imperialismo como un medio socioeconómico, un modelo socioeconómico en el cual se pueden romper las garantías individuales precisamente por los estándares financieros. Como cuáles, en un instante les voy a explicar todo esto con el caso de los actuales empleos, con los ejemplos de las haciendas antiguas. En un momento les explico más detenidamente, y les quería leer específicamente esta parte.
El cardenismo representa el más acabado esfuerzo por institucionalizar el desarrollo capitalista en el México de la tercera década del presente siglo. En este empeño colaboró eficientemente la pequeña burguesía radicalizada, la cual permitió que se imprimiera a las acciones gubernamentales un cariz popular que disfrazó las actividades políticas del régimen. Claro, terminando la Revolución Mexicana, quedó fatigado el país. Ciertamente, en el periodo posterior o previo a Juárez, en las leyes de reforma, 1858, 1850, 1860, ya había hacendados, ya había personas que traían su capital aquí a México y explotaban ciertamente a los indígenas 18 horas o un poco más, 18 horas al día, es trabajar demasiado. 18 horas, tienes 6 horas restantes para dormir, para desayunar, comer, cenar, reproducirte y lo que más quieras hacer, pero las restantes 18 horas son mías y no te voy a dejar hacer nada excepto trabajar. Entonces, a partir de todas esas explotaciones que precisamente no les agradó a los residentes de ese entonces ni actualmente, nos podemos observar que precisamente la explotación siempre ha existido del hombre hacia el hombre, de una u otra manera. Sin embargo, lo que ha cambiado es la institucionalización, la democratización de los bienes y de los servicios, además de cómo afecta esto a los usos y costumbres de las personas en cada estado. Entonces, en ese periodo no había como tal libertad de empresa, en el periodo juarista ni en el periodo cardenista. ¿Por qué les estoy hablando del periodo de Juárez y de Cárdenas? Porque es precisamente donde comienza a instaurarse estos modelos económicos que veremos en unos instantes. En el periodo juarista ya existía, como les comentaba, las haciendas. Podemos ver por ejemplo, las películas de los 40, 30, 40, 50 en México, en blanco y negro. Era muy recurrente esta imagen de los hacendados poderosos, todopoderosos, que tenían una legión de ganado, que tenían en un caporal, y este hacendado poderoso se sentaba en su silla, comía muy bien a primera hora del día, bien vestido, se buscaba una prometida hermosa y explotaba a los que eran sus trabajadores de sol a sol, jornaleros. Esto pues es bastante cercano a la realidad, aunque por ahí con algunas deficiencias. O sea, esto es más cercano al periodo juarista, y precisamente aquí entra este polémico personaje que se llama Julio Chávez López, que realmente fue considerado un peligro para México. Él se fue considerado así porque sí quería volver a México un país comunista, así, no tanto como Venezuela, más bien como Cuba. Inclusive él lo mandó fusilar Juárez. Yo no sabía eso, yo no sabía que Juárez mandaba fusilar, no lo creí. Busqué en varias fuentes precisamente, y sí, así es. Juárez mandó fusilar a este personaje porque va en contra de los intereses de la República Mexicana. Entonces ahí vemos el primer paso en el cual México no está dispuesto a aceptar ni socialismo ni comunismo, porque esto ya es generacional.
al menos tiene 3 siglos, 2, 3 siglos y 10 generaciones que no lo van a permitir. Entonces, para poder decir es que van a orientar las inversiones este personaje de este candidato actual, o también decir es que si subo al poder todo se va a resolver, eso no, ninguna de las dos opciones es viable, no es factible. Paradójicamente aquí entra un conflicto y es algo que les voy a explicar en unos instantes, así que antes de proseguir explicando, les voy a decir qué actividades hay de esta semana. Realidades económicas, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a hacer una tabla de Producto Interno Bruto con estos 6 sectores y vamos a seleccionar dos de estos sectores que son de comercio y el sector financiero. Vamos a realizar 2 tablas, uno de cada uno. Posteriormente en el mismo documento realizaremos una conclusión. No olviden que en todas las actividades de este módulo, en todas las actividades de su prepa, tienen que realizar conclusiones. Las conclusiones no son si yo digo que está bien, que está bonito, eso no es una conclusión, y a pesar de que lo digo, hay estudiantes que insisten en que 3 o 4 palabras es una conclusión. Tienen que fundamentar lo que dicen, por favor. 3 o 4 palabras no es una conclusión. Entonces, la siguiente actividad es imagen de la economía. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues una monografía. Aquí vamos a especificar precisamente los modelos económicos, los más importantes que ha habido en México. Vamos a explicar quién fue el presidente, en qué se basó cada modelo económico, quiénes fueron sus máximos representantes, qué sucedió en el país en ese momento, en las artes, en la política, en la sociedad, etcétera, etcétera. Van a poner una foto o 2 si quieren por modelo económico, o 3 las que ustedes quieran, y posteriormente van a poner su conclusión, por favor. En foro de clase tenemos el maíz hacia el país y vamos a ver aquí precisamente cómo afectan los tratados internacionales a la República Mexicana, más específicamente el Tratado de Libre Comercio, cómo afectó las inversiones, la manufactura, los precios, el alza, los sueldos en México. Precisamente vamos a ver eso. Foro de debate con dinero y sin dinero. Aquí vamos a ver cómo el dinero o la economía pública puede fortalecer la alegría o la felicidad en los ciudadanos. ¿Qué tan feliz o qué tan infeliz es México? No lo sabemos, por eso lo vamos a analizar. Entonces vamos a ver las excelentes explicaciones de estos modelos económicos. Bien, antes de explicarles precisamente las actividades integradoras, es completamente necesario, como les auguraba desde la semana anterior, explicarles por qué no se puede convertir México, la República Mexicana, en un modelo económico tal como es Venezuela o Cuba. Primero, recordemos cómo está estructurado en los usos horarios México: 90, 105 y 120. Tenemos 4 de los 5 biomas mundiales. Lo único que no tenemos es tundra. Aquí no tenemos clima polar, no hay osos polares, excepto en el zoológico. Tenemos los restantes climas. Tenemos flora, fauna, toda la gastronomía, la moda, tenemos toda la música. Hay gran riqueza en el país, por lo cual también hay yacimientos tanto de petróleo, de oro, etcétera.
Por eso mismo se convierte en un botín, se ha convertido en un botín desde la conquista española. Entonces, aquí podemos ver las haciendas. Esa es una hacienda que se llama San Juan de Dios de los Morales. Aquí esta hacienda actualmente es parte de Polanco, del Hipódromo de las Américas, Mazarik, todo lo que es aparte, para que quienes conozcan en parte del DF y del Estado de México. Era algo muy amplio. En ese entonces ya existía el neoliberalismo, así es, y no lo trajo de la Madrid, no lo trajo, lo instauró, sí, lo institucionalizó como tal Lázaro Cárdenas. Él decretó que en la Constitución hubiera estas legislaciones para que hubiera la libertad de empresa. Pero sin embargo esto es en el siglo XIX, aquí no existía nadie de los que estamos hablando. Igual acá, esto es una hacienda en Tuxpango, Veracruz, en 1860, y que es exactamente lo que les decía, las haciendas enormes, grandísimas, y trabajadas por los campesinos que andaban regularmente descalzos y de sombra a sombra, jornaleros, 18 horas por 18 horas. En un momento les voy a hablar precisamente de estas horas de trabajo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Eso es precisamente lo que debemos ir viendo. Si ya había inversión extranjera desde entonces, estos no son mexicanos como tal, o a menos que fueran mestizos, criollos, pero regularmente esto era mano de obra y capital extranjero. Esto regularmente, o sea, no eran personas indígenas, no eran nacidos aquí, sino que eran hijos de españoles nacidos aquí, o hijos españoles nacidos allá en Europa, o eran de Inglaterra, etcétera, pero como tal no eran aquí como ellos. ¿A quién no le pareció esto? Precisamente a uno de estos anarquistas, a quien sí consideraron un peligro para México. A él sí lo consideraron un peligro para México, y es a quien les decía Julio Chávez López. Julio Chávez López, ¿quién fue? Aquí pueden buscar su... existe en internet, sí, es precisamente lo que les comentaba. Donde para cortarles, que no sean, en los tiempos en que el gobierno liberal necesitaba establecer un orden y una estabilidad social en el territorio mexicano para poder resolver los problemas que habían en el campo entre peones y hacendados, se pretendió cambiar las formas de propiedad y así poner a las tierras a producir. Esto estaremos viéndolo en esta actividad de realidades económicas, así es. Entonces, esta persona puso su resistencia precisamente a estos hacendados para que no abusaran precisamente del pueblo, porque quería ser un estado mexicano marxista, comunista como tal, y esto iba en contra precisamente de los ideales de Juárez. Y yo no sabía que Juárez inclusive mandó fusilar a él y a otros tantos anarquistas. Por acá andan. Pero Juárez buscaron el indulto, pero Juárez se los negó porque su movimiento afectaba el triunfo de la República, ya que no podía permitir que un levantamiento armado como el de Julio Chávez López, o sea, él, tan cercano a la Ciudad de México, fuera a obstaculizar su proyecto de progreso en el que asentaron las bases de lo que hoy es nuestra nación, de darle a los campesinos la categoría de ciudadanos, de quitarle el poder a la jerarquía católica y a los conservadores, es decir, todo lo que implicaba el corporativismo. Desde entonces ya aplicaba el neoliberalismo, desde tiempos de Juárez, 1860, 1870, etcétera.
imponer una propiedad privada. Paradójicamente, para los conservadores en tiempos de Juárez precisamente era liberalista, pero para los liberalistas, paradójicamente, Juárez era conservador. O sea, Juárez lo que quería también precisamente instaurar era un estado muy similar a los existentes en Europa, en los que había alguna hegemonía. En México no había nada. Sin embargo, para instaurar una hegemonía, se requieren tanto de precisamente sectores: comercio, finanzas, agricultura, etcétera. Si falta alguno de estos sectores, ¿cómo se puede desarrollar la economía interna de un país? Sin embargo, aquí van entrando varias cosas muy complejas, sumamente complejas. Precisamente, ¿cómo podemos ver cómo se encuentra Venezuela? Este es un mercado en Venezuela. Nosotros aquí, para entrar a Soriana o a Walmart, no hacemos fila así. Y esto nada más es de un solo día, no del fin de semana en Venezuela. Un solo día, porque no hay insumos, no hay comida, y lo que hay está sumamente caro. Por ejemplo, aquí es uno de los pasillos de estos supermercados en Venezuela. Nosotros podemos ir a un Aurrera, podemos ir a un Sam's, o a que sea aquí en México, en cualquier estado de la República Mexicana, y podemos ver, aquí hay una marca, acá al lado hay otra marca, otra, pero en Venezuela no. Todo esto es producción venezolana. Y si acaso no fuera venezolano, serían productos que serían socialistas, de naciones socialistas. Así es, porque Venezuela es un estado socialista, al igual que Cuba y al igual que Bolivia, y al igual que otros estados europeos. ¿Qué es el socialismo? Precisamente dejar de lado el imperialismo, y no necesariamente el imperio yanqui, sino, como les comentaba, esta forma de gobierno en la que el capital extranjero es lo máximo, lo que se tiende a atesorar, pues. Y ese capital extranjero puede ser no solo estadounidense, puede ser inglés, puede ser francés, puede ser alemán, etcétera. Otro aspecto que diferencia a México de todo esto de lo que vamos viendo es que Venezuela se retira de la Organización de Estados Americanos. México no. Aquí podemos ir viendo que si México no ha realizado hasta ahora nada de esto, no tiene y no puede por ningún motivo convertirse en Venezuela, no puede. Así que, por favor, cuando les digan a ustedes, es que tal candidato va a convertir a México en Venezuela, a ver, primero, no somos un estado socialista, no lo somos, no somos Cuba. No hubo golpe de estado, aquí no hubo Batista, aquí no hubo Che Guevara, o sea, nada de eso, no. Aquí no hay bloqueo por parte de Estados Unidos, no bloqueó Kennedy ni Nixon, aquí no sucedió eso. ¿Qué ha sucedido precisamente en ese tiempo en que a Cuba lo bloquearon económicamente? ¿Qué ha sucedido? Ha habido libertad de empresa, eso es lo que ha habido. ¿Qué es la libertad de empresa? Es algo que otorga a toda persona el derecho de ejercer y desarrollar una determinada actividad económica de acuerdo con el modelo económico. No es una libertad absoluta. ¿Esto qué quiere decir?
La Constitución nos da ciertas prerrogativas, ciertas libertades, garantías constitucionales, garantías individuales, sin embargo son limitadas, y la libertad de empresa en el mercado perfectamente competitivo es lo que da la libertad como tal al individuo, al habitante posmoderno. ¿A qué me refiero? Si la Constitución dice no puedes hacer eso, entonces entra la libre empresa y se lo da al habitante, así de sencillo, o no se lo da. Es por eso que ha triunfado tanto las transnacionales, porque otorgan al habitante lo que las constituciones no pueden hacer. Y esto es algo que ha impedido que suceda Bolivia, Venezuela, Cuba. No ha entrado como tal la libre empresa en sus países, en sus estados. En México sí. Entonces, por ejemplo, lo que dice este candidato a la presidencia del Blanquiazul es que van a espantar las inversiones. Por una parte está bien, pero por otra está mal. En estos momentos les iré explicando precisamente por qué está bien y por qué está mal. Entonces, acá, por ejemplo, otro aspecto importante en el que se debe hacer hincapié: ¿por qué no puede hacerse un estado, el estado mexicano, por qué no puede convertirse en Venezuela ni en Cuba? El artículo constitucional de México dice, el número 40 dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal. O sea, estamos diciendo que es democrática. En el momento en que diga en la Constitución es un estado socialista, entonces sí habrá problemas, que tendremos esto. Entonces sí debemos preocuparnos de esto y de que estemos bloqueados y que regresemos a la época de no quiero decir entonces sí debemos preocuparnos, pero antes no. El candidato que llegue no puede ni podrá en 10 generaciones hacer esto en México, porque los mismos habitantes no se lo van a permitir y no está en la Constitución. Por más capricho que alguno de los 4 o 6 o 18 candidatos que haya quieran hacerlo, no podrán convertir el Estado mexicano en socialista, por más que quieran. No se puede, porque es una democracia, es una república. Entonces, aquí entra precisamente los modelos económicos en México. ¿Qué es un modelo? O sea, en el momento en que estamos diciendo un modelo es que lo estamos comparando directamente con alguien. No estamos diciendo nosotros somos el ejemplo. No. Estamos diciendo este es un modelo porque ya ha habido algo anterior, algo previo, y queremos compararlo, queremos hacerlo muy similar. Ustedes ya estuvieron viendo las semejanzas, las diferencias en estas tablas de estos 14 indicadores de esos rubros social, económico y cultural. Entonces, todos esos datos estuvieron arrojando, ustedes lo estuvieron analizando, algunos de ustedes lo hicieron un poco mejor que otros. En los 70 había unas ciertas características, en 2010 había otras muy distintas. La sociedad cambió más que nada en su aspecto ideológico. Económicamente ya no existe el mismo poder adquisitivo porque se depreció el peso. ¿Qué es eso? Bien, aquí podemos ver, muchos de ustedes quizá digan, ese es el Metrobús chilango, ahí es Paseo de la Reforma. No, temo decirlo, esto no es el Metrobús y esto no es Paseo de la Reforma. Esto es en las calles de Budapest, en Hungría. Y así es, esto es lo que nosotros conocemos como Metrobús en la Ciudad de México, o como la Oruga en León, Monterrey también. Esto es esto. Este fue traído
de Europa. Así es. Este es nuestro actual peso, nuestra actual moneda. Y aquí, ¿les parecen similares? Así es, porque estamos tomando el ejemplo de modelo económico europeo. ¿Se ven las monedas? Así es. Sin embargo, estimados estudiantes, aquí entra un grave conflicto, porque no tenemos los sueldos europeos. En Europa, lo mínimo que anda ganando un trabajador son 400 euros, un equivalente como a 8.500, 9.000 pesos mexicanos aproximadamente. Algo que aquí regularmente gana un profesionista, pero allá son otros sueldos, allá hay otra cultura. Allá un europeo al menos se lee 30 libros al año. Aquí difícilmente, si el presidente difícilmente lee 3 libros en su vida, el mexicano promedio difícilmente lee una página al año. Entonces, con educación de primaria o secundaria es muy pero muy difícil, prácticamente imposible tener esos sueldos y desear instaurar ese modelo económico europeo, ya sea de Finlandia, Dinamarca, Suiza, Suecia, Alemania, Francia, Bélgica, y así, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede, simplemente no se puede. Inclusive quienes vivan en la Ciudad de México podrán ver que en la salida del metro Bellas Artes, la misma salida es como si fuera del metro de París, exactamente la misma salida, pero no estamos en París. Y las calles de la Ciudad de México, principalmente aledañas al Zócalo, parecieran como si estuvieran en Berlín, pero no estamos en Berlín. O sea, esto no es nuestro, por más que se parezca el brillo, no es lo mismo. Y eso es algo que comentábamos, que se hablaba mucho en el foro de clase anterior de la semana pasada. Es que esta es nuestra moneda, lo siento, pero esta no es nuestra moneda. Es moneda de Europa, que aquí a partir de la depreciación de diciembre del 94 la quisieron que hiciéramos que fuera nuestra, es otra cosa, usos y costumbres, pero no es nuestra. ¿Cuál es nuestra moneda? Esta es nuestra moneda, exactamente. ¿Quiénes no recuerdan de ustedes esta moneda? Esto es de Europa, esto es de Europa y esto es nacional. Esta es Sor Juana. Entonces, bien, comienzan precisamente los gobiernos. Manuel Ávila Camacho, ya les hablé un poco de Lázaro Cárdenas, que había propuesto, y no solo propuso, sino que instauró la libre empresa, la institucionalizó en México. Estuvo a favor de la unidad nacional y el modelo socialista fue olvidado. Otro punto importante a tomar: Ávila Camacho dejó de lado el socialismo. O sea, no se puede, por más que les digan en la calle o que les digan otros partidos políticos, es que si gana este partido, si gana este candidato, va a volver México en Cuba. O sea, no, eso es ignorancia absoluta, por favor. ¿Qué más? Aportación de primas agrícolas y minerales para la producción de materiales de la guerra. Exactamente, porque recordemos, cuando precisamente iba terminando el mandato, el sexenio de Lázaro Cárdenas, iba comenzando la Segunda Guerra Mundial. Solo había unos intercambios textiles con Alemania, pero a partir de eso, pues le dejaron aquí todo el paquete a Ávila Camacho. Así es.
Cancelación, educación socialista y sustitución de importaciones. Este es su modelo. No voy a hablar de todos, principalmente de los más importantes. Miguel de la Madrid, transición al neoliberalismo. Aquí algo importante: el socialismo no se va tomando en cuenta en ningún momento, desde todo esto, todo esto es democracia. Esto no se está tomando en cuenta como si fuera Cuba ni Venezuela. O sea, al neoliberalismo, si veíamos que con Juárez ya había un acercamiento hacia el liberalismo, el neoliberalismo es ya siglo XX, siglo XXI, en el cual se abren las puertas a los tratados internacionales, algo que estaremos viendo en el foro de clase, el maíz hacia el país, las consecuencias del Tratado de Libre Comercio y cómo afectó a nuestro país precisamente. Al abrirse estos acuerdos, hay múltiples aspectos a tomar. Ciertamente entra la inversión extranjera, hay mano de obra extranjera, o sea, insisto, no necesariamente Estados Unidos, puede ser inglesa, puede ser francesa, etcétera. La mano de obra mexicana se abarata. ¿Por qué? Porque precisamente los mexicanos no tienen preparación. Y esto quisiera que les quede muy claro a ustedes, estimados estudiantes. Tienen que prepararse. Ciertamente ustedes mismos lo vieron en las estadísticas que estuvieron corroborando, que estuvieron investigando del INEGI, y de los datos que arroja el mandatario, el señor presidente. Ciertamente hay miles de empleos, sí, pero ¿qué empleos? Les sugiero esta página, es muy buena, excelente, es bastante objetiva. Fortunas amasadas sobre la pobreza de los empleados. A decir de expertos en política salarial y laboral, los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios obtienen las mayores ganancias con grandes empresas que pagan sueldos de miseria y dan prestaciones incompletas. O sea, sí, hay mercado internacional, sí, el Tratado de Libre Comercio abre miles de empleos, sí, pero empleos como cuáles, exclusivamente operativos. O sea, de mesero, a barrer, jornalero, mal pagados. ¿Por qué no se habla en los informes de gobierno de los alcaldes o del ejecutivo, de que hay miles de empleos de licenciatura o de maestría o de doctorado? ¿Por qué no lo hay? No los hay. Para nosotros, profesores o tutores, que nos ha sido muy difícil llegar a estos puestos, podemos hablar que solamente hay empleos operativos gracias a estos, gracias o desgracias a estas alianzas internacionales. Y aquí va un contra de estos tratados, por los cuales precisamente Venezuela, ni Bolivia, ni Cuba quisieron inmiscuirse, porque delimitaban las libertades y las garantías individuales de sus habitantes. Al entrar México a estos tratados, sucede todo esto. Nadie debe pelearse con ellos porque son los generadores de empleo. O sea, si me están dando
un empleo de acomodador de cines y tienes que trabajar, acá dice cuántas horas. El informe del Observatorio de Salarios de 2017 revela otro dato: 68% de los trabajadores de las empresas no alcanza el salario mínimo constitucional. O sea, es exactamente lo que he estado tratando de decir al principio de esta sesión. Al entrar, la libertad de empresa está vulnerando los derechos constitucionales. O sea, a la empresa no le interesa la Constitución, sino simplemente invertir. Van a espantar las inversiones, ¿recuerdan? Ahora bien, ¿dónde está? Las condiciones laborales son aún más difíciles para los jóvenes, porque el patrón argumenta su falta de experiencia para darle sueldos más bajos. En el anexo estadístico del informe del Observatorio de Salarios se establece que de 1 millón, etcétera, etcétera, carece de prestaciones. O sea, aquí vamos viendo todo esto. Esta chica, las lesiones, luego de un accidente me lastimé la rodilla y me dieron incapacidad, me pidieron correr. O sea, es precisamente esto es lo que les mostraba de las haciendas. Al hacendado o al caporal no le importa cómo esté trabajando el jornalero, no le importa, simplemente requiere un trabajo y ya. Te sientes mal, hazte a un lado, a ver quién sí te importa. Entonces, ahí se están vulnerando las garantías y los derechos constitucionales, porque no se está tomando a la persona como un ser humano, sino como un objeto, como un valor de cambio. ¿Me sirves o no me sirves? Si no, te desecho. Así de sencillo. Ahora, bien, acá mi horario era de 16 a 11 horas. ¿Recuerdan cuántas horas les dije que eran? Por lo cual estuvo peleando Julio Chávez López. Eran 16 horas y por eso lo fusiló Juárez. Ahora bien, aquí estamos hablando de 16 horas. ¿Y por qué? ¿Por qué nadie pelea por esto? Al contrario, lo están fomentando. ¿Qué están fomentando? La libertad de empresa. Aquí entra otro problema. Por ejemplo, acá. ¿Recuerdan? Supongo que muchos de ustedes llegaron a utilizar este guía roji para buscar algún lugar que fueran a alguna vacante de algún empleo. Pues bien, quienes utilizamos esto sabemos que fue completamente nacional, pero ya está en bancarrota. ¿Por qué? Por Google Maps. O sea, a partir de nuestro teléfono podemos encontrar la locación exacta y ya no compramos el guía roji, que era producto nacional. Entonces, muchos de ustedes comentaban que hay que favorecer en foro de clase comentaban que hay que favorecer las raíces nacionales. Yo precisamente a varios de ustedes les comentaba cuáles son las raíces, en qué aspecto, bajo qué criterios se definen raíces. Por ejemplo, esto es algo completamente mexicano y no se apoyó. ¿Por qué? Porque se optó porque los usos y costumbres fueran darle un teléfono celular o una tablet a las nuevas generaciones. Sin embargo, paradójicamente entra esto exactamente, que gracias a los teléfonos celulares, a las tablets, a las laptops, están en contacto ustedes conmigo. Así es. Si no fuera por la tecnología, no estarían estudiando. Entonces vemos una paradoja. ¿Entran las inversiones o no entran? ¿Pueden o no pueden? ¿Deben o no deben?
nos subimos a un Uber, a quienes se hayan subido a un Uber, ya no necesitan un guía roji. Ya simplemente ponen el GPS y ya. Entonces se fue a quiebra el pobre guía roji. Y esa es una de las consecuencias de esta apertura de los mercados internacionales. Aspectos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo busquen ustedes porque es algo de lo que van a investigar, por favor. Y esto es de lo principal que hubo. Y le tocó, así es, afrontar a este señor de la Madrid, que no fue, ciertamente no fue muy competente. Pero no se podía, ni él ni alguien más con esos aspectos económicos pudiera haber hecho algo más al respecto, excepto los mismos habitantes. Y fueron, aquí podemos ver, los mismos habitantes, los mismos mexicanos que rescataron a los mexicanos. Así es, ningún presidente nos va a rescatar. No va a venir Superman por nosotros a rescatarnos. Somos nosotros los que tenemos que rescatarnos. ¿Qué hubo de arte en el periodo de la Madrid? Fue lineal, como les comentaba al inicio de la sesión, fue completamente lineal, gris, nada bueno. O sea, el tipo de cine que se hacía, de escultura, de pintura, Siqueiros, de todo lo que se hacía en los 40, 50, con el periodo de Ávila Camacho, aquí ya no existe, ya se termina. Y lo que hay regularmente como arte, si es que se pudiera decirse, es este cine de ficheras que, en sentido estricto, no diré una palabra, es basura, no hay más. ¿Por qué? Porque estos son sketch de Televisa. Un sketch que puede durar 2-3 minutos, así jajaja comedia, bueno, 2-3 minutos, pero esos 2-3 minutos quisieron extenderlo en hora y media, sin una buena música, sin soundtrack, sin argumento, sin buenas actuaciones, con una dirección mediocre, etcétera. Esto es lo que había en México, pero también había excepciones. Aquí tenemos a Los Caifanes, que nos recuerda a Saúl Hernández, Flans, y algo muy importante, quizá muchos de ustedes no recuerdan, pero hubo una empresa mexicana de finales de los 60, 70 y que cerró principalmente por el tiempo del temblor del 85, una empresa juguetera completamente nacional que se llamaba Lili Ledy, la cual hacía juguetes que había a nivel mundial y los producía, los hacía aquí en fábricas mexicanas, allá en Naucalpan. Así es, y tuvo un auge enorme, tuvo gran cantidad de empleados. Precisamente esto es lo que ustedes estarán viendo en estas dos tablas, comercio y finanzas, de esta actividad de realidades económicas. ¿Qué sucedió con todo este Producto Interno Bruto? Que ese Producto Interno Bruto es un nombre asucho. O sea, es un nombre asucho. Lo que deben recordar en sí es que los bienes y servicios producidos a lo largo de un año en un país, eso es a lo que se llama Producto Interno Bruto. Lo demás son nombres extensos así para adornar periódicos, nada más. Bien, de aquí nos saltamos directamente al gobierno neoliberal. Reitero, neoliberal. Vamos viendo, todos son neoliberales. Paradójicamente, desde Juárez hasta lo que siga, porque aquí no se puede ni se va a instaurar el socialismo. No se puede. Los mexicanos, los habitantes, ni los niños
ni las personas de la tercera edad lo van a permitir. No se puede. ¿Quién va a querer vivir como Venezuela? Nadie. Al contrario, los venezolanos vienen para acá, los cubanos vienen para acá. Entonces, aquí vemos algunos aspectos del gobierno de Salinas de Gortari. El neoliberalismo es un modelo económico adoptado por México a partir de Carlos, no necesariamente a partir de Carlos Salinas de Gortari, sino vamos viendo. Ya les expliqué. Esto también lo adoptó Cedillo, también lo adoptó de la Madrid, también lo adoptó Ávila Camacho, también lo adoptó Cárdenas, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto ya es algo cultural, no se va a ir así porque sí. Esto ya está, por así decirlo, predeterminado en las mentes de los habitantes mexicanos. Y precisamente lo que hace el neoliberalismo es esta competencia favorable entre las empresas. Sin embargo, aquí entran los estragos de este neoliberalismo, de permitir este desarrollo extranjero en territorio nacional, porque hay múltiples intereses tratando de ganarse el paso unos a otros, o sea, Walmart con Bimbo, etcétera, 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 y los que fueron, por ejemplo, como Lili Ledy, ya cerraron, y hay empresas aquí mexicanas que van a cerrar. Ahí vienen más porque se están colando las transnacionales. ¿Qué sucede? En el momento en que se cuelan aquí las transnacionales, ciertamente hay más empleos, sí, pero como les comentaba, son empleos meramente operativos. Muchos de ustedes ya sabrán, un mes a prueba, y si no fuiste buen elemento, te quitan y contratan a alguien más, los reclutadores, y hay que ir a buscar otro empleo, y así, y así, y así. Entonces no hay gran oferta para los egresados, o sea, yo se los puedo decir por experiencia. Entonces, ¿qué sucede con tanta inversión extranjera? Es que van a espantar a las inversiones. ¿Qué sucede si no se espantan? O sea, ya estuvimos viendo o sea, por lo mismo de que son, así es, son puestos operativos y les piden la prepa terminada en varios lugares, y no hace mucho, hace 2-3 meses, así yo yendo a comer por aquí y por allá, que pregunto, oye, ¿qué se necesita para entrar a trabajar aquí? Ay, necesita la prepa y unas fotos. Ay, la prepa, ay, para hacer tacos. Ah, bueno, cosas así. Y son explotación. Precisamente con el neoliberalismo entra todo eso por la inversión extranjera. Sin embargo, aquí con esta inversión extranjera, no sé si sabían ustedes que se permitió la compra de los litorales mexicanos. Así es. Así es. Quienes ustedes no sabían, ya se permitió la venta de playas. Y si ustedes recuerdan, así comenzó la venta de territorio de la Mesilla, que ahora pertenece a Estados Unidos. Exactamente así comenzó, por las inversiones extranjeras. Así es. Así es. ¿Por qué? Este es uno de los grandes problemas, porque no sé quiénes de ustedes vivan en Quintana Roo. Aquí es el manglar de Tajamar.
que fue devastado, completamente destruido, todas estas hectáreas del manglar, flora, fauna, precisamente por el neoliberalismo y por la inversión extranjera, precisamente porque no se espantó la inversión, porque aquí se desean aún hacer un complejo turístico y les importó más poner concreto que salvar especies. O sea, podemos ver a los cocodrilos vivos sepultados, a las ardillitas muertas, todo para construir complejos turísticos y que vengan los extranjeros a derrochar euros. Así es. Entonces les pregunto a ustedes, estimados estudiantes, ¿qué es lo que desean? ¿Quieren inversión extranjera para un modelo económico que no se puede implementar en México porque no somos Europa, no existen los sueldos y gran parte de la recaudación fiscal del erario público se va a estas requisiciones de partidos políticos que nunca pedimos? Claro, nunca pedimos un partido socialista, humanista o como se llamen, nunca. Aquí entra precisamente que yo les comentaba al inicio, yo no estoy a favor de ningún candidato, de ningún partido. ¿Por qué? Porque son precisamente los partidos políticos los que son un peligro para México. Les diré por qué. Los partidos políticos, estimados estudiantes, requieren financiamiento público. Si no votamos por ellos, no hay financiamiento, esos partidos no existen. Es como si me están diciendo, ¿qué quieres? ¿El color naranja o el azul? No me interesa el color naranja ni el azul, yo no uso esos colores. No, es que los tienes que usar. ¿Por qué? Eso no es democracia. No, es que sí es democracia. No, eso es autoritarismo y dictadura, debo decirlo. Así es. En el momento en que se deja entrar las inversiones extranjeras, el Tratado de Libre Comercio, ciertamente le estamos dando al pueblo trabajo, sí, pero trabajos forzados, como esclavos sindicalizados, y estamos destruyendo además el medio ambiente. Si hay empleos, miles de empleos de un mes, así es, y estamos destruyendo el medio ambiente. Aquí entra esta paradoja. ¿Qué prefieren? ¿El socialismo de Venezuela y Cuba o el imperialismo? Todo lo que suceda aquí en este piso es lo que ustedes deciden, a cuál quieren que entre, y esto lo estaremos viendo en el foro de clase y precisamente el foro de debate con dinero y sin dinero. ¿Qué desean? Si desean dinero, quizá no necesariamente sean felices, porque estaremos en un estado de derecho fallido, donde no se aplica la Constitución porque existe el neoliberalismo y nosotros mismos lo impusimos, no un presidente. No, quiero que quede así muy claro, no lo impuso un presidente, lo impusimos nosotros, porque sí lo decidimos, porque no dijimos nada y porque aceptamos una imposición que nosotros permitimos. Entonces, ¿cómo evitar esa imposición? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Y antes de pasar a explicar los ejemplos, por último les diré qué es la democracia en sentido estricto. Ustedes habrán ido a alguna fiesta en la que llegan, quizá a alguno de ustedes les guste el rock y llegan a la fiesta. Aquí está alguno de ustedes que le gusta el rock y a los demás les gusta el reggaetón, pero de modo, tenemos que hacer lo que los demás digan, porque no es nuestro antojo, como se dice comúnmente, sino que es la imposición de los demás. Son muchos, es la mayoría. O viceversa, ¿qué sucede? Si llega alguno de ustedes a los que le gusta cumbia o salsa y los demás están escuchando puro metal,
se van a quedar, pues ni modo, me tengo que aguantar a lo que digan, pero me espero media hora en esta fiesta y pues me voy porque no me gusta, no es mi ambiente. Y esto es precisamente a lo que entramos acá. Realidades económicas. Ahora que ya les expliqué todo esto, precisamente en estos años, desde 1960 hasta 2010, lo que les estuve explicando, Producto Interno Bruto, que es el Producto Interno Bruto, busquen por favor, ya lo expliqué hace unos minutos. Todo esto me lo van a poner aquí y me lo van a investigar, me lo van a poner, por favor, exactamente. Y una tabla del sector comercio y del sector de servicios financieros. Esto de esta actividad, realidades económicas, con su conclusión, por favor. Producto Interno Bruto en México, aquí me lo ponen al final, por favor. Esto es relativamente sencillo, como la actividad 1 de semana 1. Entonces sigue la otra actividad, imagen de la economía, así bonito, hoy 22 de mayo de 2018. Acá vamos a hacer una monografía de los modelos económicos de los que ya les estuve hablando, precisamente. Modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Este modelo básicamente fue diseñado para impulsar en México lo que anteriormente se producía en Europa. Así es. Pero que a causa de la Segunda Guerra, lo que les decía, la economía exterior no permite importación ni exportación como años anteriores. Aquí me van a poner quién fue el presidente de ese periodo y algo importante, fotos las más representativas y contexto artístico, social, cultural que se desarrollaba en ese periodo, por favor. En este periodo el cine mexicano tuvo auge mundial, siendo Jorge Negrete uno de los avatares de cine nacional, posicionando la imagen del charro mexicano como estandarte mundial. Surge el cine de oro mexicano con Pedro Infante, Tintán, Cantinflas, los hermanos Soler, etcétera. Este es un modelo de desarrollo estabilizador. México tiene una tasa de crecimiento superior, esto debido al rendimiento económico, producción y estabilidad interna del país. Sin embargo, esto produjo un desequilibrio notable en la distribución de la riqueza. Díaz Ordaz, el presidente de este periodo. En el 68 acontecen los Juegos Olímpicos y de aquí nos vamos a saltar hasta la semana 3, que esto, los movimientos y las asociaciones, estos se los voy a explicar la próxima semana. Bueno, no pongo más ejemplos porque ya lo estuve diciendo durante un rato. Esto lo tienen que investigar, por favor, tienen que poner sus propios ejemplos y sus conclusiones. Y si tienen dudas, me las hacen saber, por favor. Pueden mejorar calificación, sí, pero no hagan las actividades a última hora. Les pido, no las suban en domingo a última hora, porque hay bastantes estudiantes que se quejaron. Es que, profesor, no puedo subir actividad, es domingo, 10 para las 12 de la noche. Y de repente 20 estudiantes me dicen, es que no puedo subir mi actividad. No la subas a esta hora, por favor, has tenido toda la semana. Si no pueden subirla en domingo, les abro actividad, la extensión para otro día, pero háganlas bien. Por favor, tampoco les estoy pidiendo que copian o que lo entregan el mismo lunes, porque si lo hacen todo de prisa, el mismo lunes va a estar la actividad mal. Bueno, saben mi correo y sin más por el momento, aquí dejamos la sesión. Saludos cordiales.